En plena época de Internet, es posible encontrar prácticamente cualquier material audiovisual. Seguramente te has reencontrado con aquella película o programa de televisión que creerías no volverías a ver. De modo que podríamos asegurar que es prácticamente imposible que algo permanezca perdido gracias a la colaboración de tantos usuarios en todas partes del mundo. Sin embargo, te sorprendería saber que en realidad hay cientos o incluso miles de películas las cuales el paso del tiempo terminó desapareciendo por multitud de factores, desde cuestiones legales, a haberse convertido en polvo o haber sido tan mediocres que prefirieron deshacerse de ellas, y de las cuales, al menos hasta la fecha, no se ha encontrado absolutamente nada, o en el mejor de los casos, las evidencias de su existencia son muy mínimas, y si en algún momento fuesen encontradas, seguramente valdrían miles o incluso millones. Por eso en este video te muestro 10 películas perdidas imposibles de encontrar. La piratería es una cuestión bastante interesante y de la cual a veces derivan productos difíciles de describir. Pasa lo mismo con las películas. Allá afuera existe un universo de películas que pretenden imitar a grandes éxitos de Hollywood, pero con una buena dosis de drogas. Batman contra Drácula es un perfecto ejemplo de esto. Esta película filipina, hecha sin el permiso de DC para usar al Caballero de la Noche, seguramente resultaría un viaje muy desconcertante si tan solo se pudiera ver. Todo lo que se conserva es este cartel en el cual vemos a Batman en una actitud de Kung Fu y un extraño símbolo en su pecho, preparado para pelear contra un Drácula a punto de secuestrar a alguien. Más abajo, alguien que parece ser un Robin gordo y otras cosas sin mucho sentido. Realmente resulta interesante la idea de enfrentar al hombre murciélago contra el rey de los vampiros. Sin embargo, seguramente a DC no le pareció tan divertido, y se rumora que son ellos quienes están detrás de la desaparición de este filme. El mundo del anime tiene a hordas enormes de fans en todo el mundo, desde los más casuales hasta los más enfermizos y ridículos. Ciertamente es una industria con mucha historia, y la película ubicada en este puesto es por mucho la piedra angular y que no exageraría en decir que podría valer incluso millones. Shikara Onna no Yo no Naka es considerado el primer cortometraje anime sonoro con voces integradas, creado en 1933. Lo poco que se sabe de la trama es que habla sobre un hombre que engaña a su esposa más vieja con su secretaria más joven y bella. Este filme incluso llegó a ser galardonado, pero al día de hoy no se conserva nada más que unos cuantos fotogramas, haciendo que, como mencioné, por su valor histórico para la industria que representa, tenga un valor incalculable. King Kong es una historia que hemos visto en infinidad de versiones desde que la película original se estrenó en 1933, y en todas ha sido un éxito. Sin embargo, una de estas versiones, una bastante particular, se encuentra perdida. King Kong aparece en Edo es una película japonesa de 1938 que retoma a nuestro mono gigante ubicándolo en aquel periodo antiguo nipón. Existe solo un fragmento de video del filme y algunas capturas de fotogramas. Aparentemente había otra simio hembra como protagonista, y en la historia se defendía la idea de usar armas nucleares contra una amenaza como King Kong, algo que resulta demasiado erróneo históricamente, pero a decir verdad los testimonios de quienes vieron la película eran bastante confusos, por lo cual saber con certeza su trama no es del todo posible. En una época en la que las películas de acción están plagadas de efectos por computadora, Escuadrón Líder X de 1943 era una buena muestra de los clásicos efectos especiales del cine antaño. Este thriller sobre espías contaba con acrobacias y peleas reales realizadas por miembros de la Fuerza Aérea Británica en plena época de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, los aviones y demás artilugios de combate eran auténticos, verdadera maquinaria aliada que había combatido contra fuerzas del eje. Las impresiones sobre la acción presentada en esta película fueron bastante positivas, catalogándola como alucinante. Desgraciadamente para nosotros, es posible que nunca lleguemos a ver dichas escenas. Enteramente polémico es el siguiente puesto, pues la película de 1974 llamada Him, o Él para los efectos, era una película pornográfica homosexual cuyo protagonista era el propio Jesucristo. Incluso sin ser creyente,
Me resulta incómodo maquinar tal idea de poner a Jesús en una situación homoerótica. Esta película se encuentra en un limbo, pues hay quienes alegan que ni siquiera existe. Sin embargo, algunos recortes de periódicos y fotogramas aseguran su veracidad. Solo se sabe que el director fue un tal Ed Lowe, nombre que es un seudónimo, de modo que realmente no se tiene idea de quiénes estuvieron detrás de esto. Y sí, actualmente existen videos porno en los que se personifican a sacerdotes y monjas, pero la idea de usar a Jesús, y más aún en plenos años 70, suena descabellada. De hecho, según un rumor, había una escena en la que el Mesías copulaba con un sacerdote y posteriormente había un trío homosexual. Tan extraño como suena. Diría que es la única película del top que realmente no me interesa ver. Si crees que son suficientes con los errores históricos y cosas raras de King Kong aparece en Edo, espera. Esta sería por mucho la versión más extraña de la historia de este personaje. Wasei King Kongu de 1933, lanzada en el mismo año que el Kong original, nos contaba la historia de un tipo el cual decide vestirse de mono y participar en un concurso para impresionar a una chica que le gusta. Al verla con otro individuo, el sujeto disfrazado hace una rabieta y la policía trata de detenerlo, todo para que al final vistiera de mono al novio de la chica y terminara casándose con ella. Suena tan estúpida que incluso suena genial. Sin embargo, solo existen algunas imágenes, pero un artículo en Wikipedia y en páginas especializadas en cine confirman su veracidad y que probablemente algún día podamos mirarla. Quererte pasar de listo con Disney y querer infringir su propiedad intelectual solo te traerá problemas, pues nadie se mete con la empresa del ratón y sale bien librado. Sin embargo, hubo una empresa que, de haber salido las cosas bien, probablemente hubiese cambiado la historia. Cartoni Animati Italiani Roma era un estudio de animación el cual realizó una película sobre Pinocho en 1936, la cual pudo haber quedado con el discutible título de ser el primer filme animado de larga duración de la historia. Digo discutible, pues expertos aseguran que hubo otras. No confundir con Chikara Onna del puesto 9, ese era un cortometraje. Como sea, esto pudo haber asestado un gran golpe para Walt Disney, que llegaría hasta el año siguiente con Blancanieves, la cual se quedó, al menos de manera oficial, con el título de primera película animada. Sin embargo, problemas en la compañía italiana destrozaron la oportunidad. La película quedó en malas condiciones y finalmente perdiéndose. Los empleados quedaron en la calle y Walt Disney consiguió el éxito con su película. Todo para que, como cerecita sobre el pastel, comprara los derechos sobre Pinocho e hiciera su propia versión de la película años después. El Gran Jefe sería la película que catapultó al legendario y querido Bruce Lee al estrellato, y cualquiera que sea un fan del buen Bruce la ha visto. Sin embargo, lo que se mostró al público fue tan solo una versión censurada de la original. El largometraje verdadero contenía escenas algo fuertes para la época, pues Bruce asesinaba a sus contrincantes y tenía sexo con prostitutas. Esas escenas eran lo que realmente tanto Lee como el director querían mostrar. Sin embargo, después de la primera muestra, fue editada dejándola en el formato que todos conocemos. Entre tantos movimientos, el material original con dichas escenas quedó perdido, y podría decirse que simplemente ya no existe. Ciudadano Kane de 1941, protagonizada por Orson Welles, es considerada por muchos una obra de arte. Una película de culto para cualquier amante del cine, pues logró innovar en muchos aspectos. En los años 80, 40 años después de su estreno, se sugirió hacerle un tratamiento a la cinta para pasarla de blanco y negro al color, algo que estaba bastante de moda en esos tiempos. Sin embargo, completamente molesto, Orson Welles se opuso a eso. Para él, realizar tal cambio profanaría todo lo logrado, e incluso en su testamento manifestó que la película no debería exhibirse en otra cosa que no fuera blanco y negro, de modo que nadie se atrevió en su momento a realizar dicho cambio. Sin embargo, años después, en los 90, la BBC transmitió un documental donde se podía ver una de las escenas finales de la película enteramente a color, y actualmente en YouTube se puede ver dicha escena. Haber realizado esto supondría un problema legal, o cuanto menos moral, de acuerdo a la voluntad de Welles, de modo que si existe una versión a color del Ciudadano Kane, esta simplemente se encontraría sellada
o perdida. Cualquiera que esté un poco adentrado en el mundo de la animación y las reseñas sabrá que Food Fight es simplemente la peor película animada en toda la historia. Es algo que no se discute. Se vendió como un proyecto enorme y terminó siendo un bodrio. Una película que reunía grandes estrellas y pasaría como un comercial muy largo mostrando personajes de productos teniendo aventuras en un supermercado. Sin embargo, en defensa de los creadores de este cáncer audiovisual, según ellos, la película Food Fight que hemos tenido la desgracia de ver fue hecha con prisas y corto presupuesto, pues la original fue robada en lo que ellos llamaron espionaje industrial. A decir verdad, es algo muy discutible esta versión, pero suponiendo que en realidad fue de ese modo, la verdadera película Food Fight, bien hecha y que no provoca sida en los ojos, pasaría como una de las películas perdidas más importantes, pues más allá de lo ambicioso de su proyecto, los daños ocasionados por su pérdida fueron realmente catastróficos. De modo que si en algún momento llegásemos a verla, alcanzaría un muy alto valor. ¿Conoces más casos de películas perdidas? Cuéntamelo en los comentarios. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete para más tops y descubrir conmigo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.